Bienvenidos a Factor Energético. Estamos con Pablo López Arabia, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo. ¿Cómo estás, estimado Pablo? Muy bien, Pedro, como siempre un placer estar contigo y con la audiencia. Excelente. Estimado Pablo, pues ahora sí que estamos buscando porque queremos hablar del paquete económico 2025. Este paquete que de alguna manera se le puede llamar un paquete de transición, continuidad de la cuarta transformación, el gobierno de López Obrador, ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y pues me gustaría tener tus primeras decisiones de este paquete económico. ¿Cómo lo ves, estimado Pablo? Pues mira, Pedro, sabes que era un paquete que ya pues lo habíamos como anunciado, que iba a ser clave para entender muchas cosas en diferentes análisis, mesas que hemos hecho sobre el sector energético, que pues las últimas semanas ha estado muy dinámico, ¿no? Eh, pues me parece que decíamos que iba a ser clave. Entonces, el, 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 el paquete económico, pues me parece que hay que analizarlo con cuidado. Tiene mucha información, pero creo que es importante hacer una primera lectura. Y la primera lectura yo creo que nos debe de ubicar es en el marco macroeconómico, es decir, cuáles son las variables que se utilizaron para construir el escenario con el cual pues se van a determinar los ingresos y se van a determinar los gastos. Entonces yo creo que las variables pues es primero saber bajo qué cimientos fue construido el paquete económico y eso nos va a decir pues qué tan sólido, cuán tan fuerte se ve el escenario en el que nos estamos moviendo. Y yo creo que ya que de tener claro cuáles son los cimientos, los supuestos que tenemos, ahora sí podemos hacer algunos destellos de dónde vemos algunos elementos de preocupación, dónde vemos fortalezas. Y creo que ese es el primero, aunque creo que requiere un análisis más profundo que podemos hacer, pues obviamente podría ser una mesa exclusiva desde la parte de los ingresos, los gastos, y bueno, y obviamente el sector que nos compete a nosotros y para nuestra audiencia, que es la parte energética, ¿no? Que creo que ahí no hay desperdicio, pero creo que pues prácticamente nos lo fueron entregando como en pedacitos, ¿no? Nos fueron entregando la parte de que quieren hacer en la parte eléctrica, después nos dieron cuál va a ser el régimen fiscal de Pemex y primero nos dijeron hacia dónde iba la reforma energética que se había planteado con sus asegúnes que había planteado el expresidente López Obrador, y entonces me parece que ya nos habían dado mucho las ideas de por dónde iban. Y yo empezaré con lo primero, Pedro, si me lo permites. Este Sí, paquete adelante. fue presentado por el ya confirmado secretario de Hacienda Ramírez de la O, y yo creo que ese es el primer cambio importante. Que no hay cambio es un cambio, porque recordarás que se anunció que había pues mucho ruido de que si se quedaba Ramírez de la o se iba. Así Y es. entonces pues ya quedó claro que se va a quedar. Y el subsecretario que viene es Edgar Amador, y yo creo que lo que nos están mandando de las señales, y que te acuerdas que hemos platicado mucho quién va a estar en Pemex en la parte de finanzas, que es un área crítica, pero creo que al final de cuentas el balance lo que nos dicen es que si se queda Ramírez de la O es que va a haber una continuidad, Pedro. Entonces tú dices, este es un paquete de transición, pues yo diría que es una transición en el sentido de que es la transición entre el gobierno que se fue y el que entra y que todavía no puede reflejar de lleno lo que quiere la presente administración, pero yo creo que no vamos a esperar cambios radicales, sino que es en la transición para ver el reforzamiento de la idea de un proyecto que se tiene y que se ve reflejado en el presupuesto. Así que creo que el hecho de que Ramírez de la O se haya quedado es porque pues quieren mandar la señal de que pues se va a mantener la misma línea económica y particularmente en lo que ha pasado con Hacienda. Recuerda que una de las críticas que le han hecho al secretario de Hacienda es su bajo perfil. Prácticamente no comunica demasiado, no gusta estar mucho con los medios. Y yo no critico eso, a mí me parece que cada quien tiene un mecanismo de comunicación que considere, pero creo que un área tan estratégica como Hacienda requiere de comunicación, Pedro, requiere que se esté plasmando y teniendo contacto con inversionistas, con el público especializado, pero creo que también con la gente, con los medios, que a final de cuentas aterrizan esas ideas que están plasmadas en documentos, pues que también el secretario sea sensible. Yo siempre pongo el ejemplo de Agustín Cárteres, ¿no? Que aunque estaba en un área técnica, la verdad es que cuando le hacían preguntas, él trataba de que si sabía que era para un periódico, pues tratar de utilizar un lenguaje más llano, más simple. Y te acuerdas que una vez sacó hasta
pintorescos comentarios de que pues lo único que le quitaba el sueño eran los perros de su vecino, y era un poco para decir que trataba de comunicar de acuerdo a la audiencia y al momento y al espacio que tenían. Entonces yo creo que Así es. se puede, pero se le respeta y ya está. Entonces empecemos por un primer elemento que es la confirmación del secretario de Hacienda y que eso dice mucho. Y porque además él es el que tendrá que enfrentar uno de los desafíos más importantes del paquete económico 2025, Pedro, y es el déficit presupuestal. Recordarás que para este año vamos a tener un déficit que ya nos dicen que va a cerrar en los requerimientos financieros del sector público en 5,9% del PIB, cuando el año pasado, 2023, lo cerramos en 4,3. ¿Qué significa? Que los últimos años de la administración del expresidente López Obrador se nos descuadraron un poquito las finanzas. Y recordarás que nos dijeron que no era un descuadre, sino que era terminar las obras para que la actual administración empezara con el caminito allanado, limpio. Pero pues parecer eso no es del todo cierto, porque uno de los compromisos es intentar bajar ese déficit a la mitad. Pues según las cifras que ellos nos reportan es que no va a llegar a la mitad. El estimado es que los requerimientos financieros del sector público para el 2025 sean de 3,9 del PIB, que significa que no van a alcanzar ni a reducirlo a la mitad. Pero yo te voy a decir que viene la mala noticia, Pedro. Esperan que el déficit se mantenga hasta el 2027, donde más o menos el déficit medido por los requerimientos financieros del sector público se va a estabilizar en 2,9 del PIB. Y de ahí la administración va a cerrar con un déficit de 2,9. ¿Qué significa? Que el déficit va a ser permanente. Y eso es claro, Pedro, porque los programas de gasto están generando una salida de recursos más importantes que lo que logramos ingresar. Y al no haber una reforma fiscal, pues tienes un déficit muy claro. Gastas más que lo que ingresa, y lo que nos están diciendo con los requerimientos financieros es que no le van a cerrar a la llave, van a moderar la llave y la van a ir bajando, bajando, pero la van a dejar estable, y esto va a ser dejarle la pelotita al que venga al relevo. No sé si va a ser pues el tercer piso del programa actual, ¿no? Sería el tercer piso del actual modelo económico, o sea, un cambio de paradigma. No lo sabemos, pero al que llegue le va a tocar pues una economía que va a tener un déficit importante. Ahora, si pensamos que lo que permite que un país tenga capacidad de pago, pues es generalmente, primero tenemos que hacer, siempre los cánones dicen, primero hay que hacer que el pastel crezca y después lo repartimos. Bueno, ese pastel que se llama PIB, Pedro, pues nos dicen que el Producto Interno Bruto, que es una de las variables clave, se espera que crezca en el año 2025 entre un rango de 2 a El 3%. 3%. Eh, bueno, si pensáramos en una estimación puntual, pues va a estar en 2,5, pero pues eso dista mucho si vamos a las proyecciones del Banco de México. El Banco de México trae una proyección puntual de 1,2 y trae un intervalo de 0, déjame ver si aquí lo apunté muy bien, de 0,4 a 2%. ¿Qué significa? Que apenas el límite superior del Banco de México coincide con el límite que tiene establecido inferior el gobierno. ¿Qué significa? Que el gobierno está siendo más optimista que el Banco de México. El Banco de México ya corrió que el crecimiento va a ser inferior. Y si vamos a lo que trae proyectado el Fondo Monetario Internacional, pues el Fondo Monetario Internacional trae un crecimiento estimado para México de 1,3, Pedro. Entonces, ¿qué significa? Que pues la cifra del PIB pues es un poco optimista, yo diría, no Del doble. exagerada, pero me parece ligeramente optimista, porque me parece que si lo vemos con el estimador puntual, pues apenas araña, pero diríamos que prácticamente ya está fuera del intervalo del Banco de México, y en la estimación puntual, pues me parece que más o menos está ligeramente sesgada a la alza. Y eso viene con los supuestos que tienen que ver con la economía norteamericana. Traen que la economía norteamericana va a crecer 2,2% para el siguiente año, pero en Estados Unidos, que es el 2,2, pero el Fondo Monetario Internacional trae una estimación del 2,2. Quiere decir que ahí sí está alineada, ¿no? Entonces Son más o menos pensaríamos alineados. que ahí está. Nada más que se les olvida que esa proyección tiene un sesgo, Pedro. No tenía el efecto Trump. Y recuerda que el efecto Trump lo que nos va a hacer es que va a tener
tres políticas que van a afectar la inflación y el crecimiento. Una tiene que ver con la política de restricción a los migrantes. Eso va a afectar el mercado laboral y va a hacer que los costos salariales suban y vaya a haber presiones inflacionarias. Pero el otro lado también va a ser una escasez de insumos, particularmente de mano de obra, que haga que la producción de Estados Unidos se pueda ver limitada. Después tenemos el caso de que va a haber una posibilidad de que se recorte la tasa impositiva de las empresas. Ese recorte de la tasa impositiva de las empresas debería de llevar simplemente también a que las empresas tengan más ingresos y empiecen a gastar. Y recordarás que la parte que habíamos señalado es que también mucho de las políticas de Trump van a ser no amigables con el medio ambiente, que significa que la transición energética también hay muchas de las inversiones en energías limpias, renovables, ESG, ODS 2030, se van a ver limitadas. Así que me parece que en dos variables clave, Pedro, que es pues lo que tiene que ver con los requerimientos financieros del sector público, que es cuánto es lo que el gobierno tiene que salir a financiarse, pues va a estar en terreno deficitario y eso va a presionar también las tasas de interés, porque las tasas de interés reflejan simplemente la demanda de dinero que hay. Ahora, la ventaja que vamos a tener es que los bancos centrales están recortando tasas. Sí, pero si de pronto la situación en Estados Unidos se empieza a complicar, pues podría haber mucha volatilidad. Y entonces me parece que muchos de los supuestos de crecimiento económico del Fondo Monetario Internacional no tendrían contemplados y los mismos de la Secretaría de Hacienda la llegada de Trump. Yo creo que ese debe de tener un pequeño ajuste. Y el más importante, recordarás, Pedro, que traemos el desafío es sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, y entonces, pues ahí, pues eso es un volado, porque pues, aunque sabemos que todas las economías ya son interdependientes, pero pues va a ser una negociación muy, muy, muy fuerte, muy brusca. Y me parece que pues un elemento que nos va a decir es que de entrada el secretario de Economía ya nos advirtió que posiblemente vamos a tener un fallo en contra en lo del maíz transgénico, que te acuerdas que era una disputa que no queremos maíz transgénico. Al parecer, pues ahí vamos a perder esa batalla, ¿no? Ya Pero se bueno, perdió. lo que quiero decir es que es un terreno pantanoso. Y para cerrar la idea, Pedro, pues el otro punto que diría es la inflación. La inflación que se trae para el siguiente año es de 3,5, lo cual es consistente con las proyecciones del Banco de México que esperan, digamos, Hacienda es un poquito más pesimista, pero Banxico trae una convergencia de la inflación a niveles del 3% en el cuarto trimestre del 2025. Eh, pero recuerda que las proyecciones de inflación se fueron a la alza, ¿no? Y particularmente, ¿por qué se fueron a la alza? Porque estamos teniendo choques en los productos agropecuarios, ¿no? Entonces, la inflación subyacente ya se mantuvo estable, pero la inflación general sigue a la alza. Y si vemos que las políticas de Donald Trump van a ser inflacionarias, pues podríamos tener eh, inflación importada, es que los insumos que vengan de afuera vengan más caros, ¿no? Y el segundo efecto es que podemos tener mucha volatilidad del tipo de cambio que haga que haya presiones inflacionarias e inestabilidad. Y ese es el último punto que quiero terminar de este primera, eh, pues ojo de pájaro de estas variables, Sí, Pedro, porque la proyección que traen del tipo de cambio también me parece pues muy optimista. Fíjate que la proyección del tipo de cambio para el promedio lo traen en 18.70. Pero si nos vamos a la última encuesta de Citibanamex que trae el consenso del mercado, perdón, Pedro, pues la traen más o menos que el tipo de cambio para el cierre del 2025 se ve en rangos de 20 pesos con 30 centavos. Entonces me parece que el mercado reconoce que va a haber mucha volatilidad con Donald Trump y que ya está pensando en un tipo de cambio más depreciado y Hacienda me parece que lo trae pues prácticamente 2 pesos pues más optimista, ¿no? Así que hay que tener cuidado porque me parece que ahí es donde ese supuesto del tipo de cambio, me parece que ese sí, a todo mundo nos queda claro que la variable de absorción va a ser el tipo de cambio y yo creo que sí la veo muy positiva. Y seguramente ahorita en el segundo bloque, para que tú puedas dar tus opiniones, Pedro, dejaré la segunda variable
clave o una de las variables clave, pero que son muy importantes para toda nuestra audiencia, que es la del precio del petróleo. Entonces, si quieres, esa la dejamos como para un segundo bloque para ligarla al régimen fiscal de Pemex y otras cuestiones, pero Sí, si quieres, pues esa sería mi primera impresión. Resumen, vamos a tener un requerimientos financieros del sector público que no se van a poder disminuir y eso puede comprometer la calificación de México, porque eso es lo que habían pedido las calificadoras, y lo que vamos a tener es que toda la administración de Claudia Sheinbaum se va a mantener con un déficit hasta que termine la administración de en promedio del 3% del Producto Interno Bruto. Segundo elemento, que la inflación que trae proyectada Hacienda, pues obviamente me parece que está más arriba porque la inflación se ha vuelto muy volátil, que aunque la inflación subyacente ya está estable, pues la no subyacente que está ligada a productos agropecuarios se está moviendo mucho y con las sequías y cambio climático, pues me parece que es una variable muy incierta y que si le sumamos los fenómenos inflacionarios de Trump, pues podríamos tener un problema, ¿no? Y la sí, otra variable que habíamos comentado tenía que ver con pues el crecimiento económico, que me parece que está muy optimista, y la variable que habíamos dicho del tipo de cambio, que también me parece pues que está muy optimista en relación a lo que trae el consenso del mercado. Y pues yo le pondría hasta ahí, Pedro, que pues se ve que el marco macroeconómico es desafiante para todo lo que se plantea, ¿no? Y sobre todo que sí, dándole una primera revisión, la parte del gasto, que es los programas sociales, no se van a disminuir. sí. Estimado Pablo, pues yo agregaría la tasa de interés, ¿no? La tasa de interés la están ubicando por ahí del 7% hacia finales del 2025 y una nominal promedio del 8%, 8.1. Y bueno, pues bien como lo llamas, un marco macroeconómico desafiante, porque bueno, cualquier movimiento a por ejemplo, hacia la baja, por ejemplo, del crecimiento económico, la inflación hacia la alza por temas que tú estás comentando, el tipo de cambio, en este caso las tasas de interés, pues tienen un efecto tanto en la deuda como en los ingresos propios, y si el crecimiento económico fuera menor, pues los ingresos por recaudación serían menores, y bueno, pues ahí ya tendríamos un problema. En este caso yo lo que te preguntaría ahí sería, y bueno, la otra variable que también es muy importante, aunque hoy ya no tenemos esa gran plataforma de exportación, pero bueno, todavía casi, pues casi, casi, casi 1 millón de barriles, 950, ochocientos noventa 50 y dos mil, millones de barriles, que este, es la plataforma de exportación, que se ¿no? exporta, ¿no? Entonces, digo, con un precio de 58.4, y bueno, posiblemente sea un precio conservador considerando los precios que tenemos actualmente. A lo mejor esa es la variable que se están guardando por ahí. Si se desajusta el macroeconómico, por el otro lado, pues tengan por ahí la variable del precio del petróleo para irle compensando, ¿no? No sé, porque lo veo un poco bajo, el 58.4 dólares por barril. Bueno, Entonces, aquí bueno, el tema es sabes que ese, ¿no? históricamente, Pedro, perdón que interrumpa ahí, históricamente Sí, tú sabes que siempre el paquete económico se ajustaba en dos variables, ¿no? Moviéndole al precio del petróleo y al tipo de cambio. el tipo de Entonces, cambio, claro, históricamente han sido pues esas dos variables. así es. Ahora, tocabas el tema del déficit fiscal. El déficit fiscal, de alguna manera, y bien como lo dices, viene de un 5%, con una 9, reducción. Entonces son menos recursos, estimado Pablo, ¿no? Por un claro. lado. Entonces, de alguna manera, el estar haciendo las maniobras para ajustarle a los paquetes, a las diferentes secretarías, bueno, pues suena retador, ¿no? De alguna manera, estimado Pablo. Si quieres, yo retomaría lo primero que dijiste de las tasas de interés, Pedro. Tienes toda la razón. La tasa de interés, recordarás que apenas el día de ayer el Banco de México pues hizo válidos los pronósticos que hemos escrito en varios de las notas que amablemente se han publicado en el portal, Sí, que pues esperábamos un recorte de 25 puntos base para la reunión de noviembre, ya se materializaron. Yo espero otros 25 para diciembre y con eso la tasa pues prácticamente debería de llegar al 10%. Ahora,
El problema es que el siguiente año es lo desafiante, porque todo el mundo espera que el ciclo de recortes se mantenga, pero recordarás que también en una nota que publicamos en Factor, pues señalábamos que en Estados Unidos, pues el Jerome Powell hizo énfasis en que las políticas de Trump no van a tener impacto en el corto plazo, pero lo que nos está diciendo es que sí pueden tener impacto en el mediano y en el largo, y eso puede Así cambiar es, las decisiones de política monetaria. Y es algo que llamamos dominancia fiscal, que de pronto la parte fiscal expansiva que va a tener Estados Unidos obliga a que la política monetaria sea restrictiva. Posiblemente en México, pues si la política en Estados Unidos por alguna circunstancia ya fuera menos laxa, pues obligaría al Banco de México a reaccionar. Entonces, creo que tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿qué es lo que la gente se mantiene relativamente tranquila, Pedro? De que prácticamente, debo tener por aquí la nota si no se me va, la deuda de México, el 84% de la deuda de México está denominada en pesos. Entonces, ¿qué significa? Que el riesgo de la tasa de interés foránea, pues es limitado y el riesgo cambiario de esa deuda es limitado. Pero recuerda que realmente lo más importante es que los saldos históricos de los requerimientos financieros, que es el indicador más amplio de deuda, va a crecer. Recuerdas que nos habían dicho que iban a intentar mantenerlo en 50%. La expectativa es que este año cerrara en 50,2, pero al parecer el cierre va a ser de 51,4 y van a querer mantenerlo en 51,4 en el 2025 y hasta el cierre del sexenio. Entonces, pues, ¿qué significa, Pedro? Que el problema no es el monto de la deuda, sino es tu capacidad de pago. Y lo que estamos viendo es que cada así vez, es. pues lo que tenemos son menos ingresos. Y recuerda que pues también a Pemex se le va a hacer un régimen fiscal, pues para tratar de que no se le quite tantos recursos, pero eso significa que tú tienes que hacer un efecto sustitución. Si tú tienes menos ingresos, los tienes que compensar de otro lado, pero no hay de otro, sobre todo si el gasto está creciendo, ¿no? Y entonces es lo que tú planteabas, Pedro, en términos de la tasa. La otra cosa que tú nos bien dices, Pedro, pues es que si mantenemos un déficit es porque estamos gastando. ¿Y por qué no pudieron bajarle más a los requerimientos financieros del sector público? Por algo muy sencillo, Pedro, porque cuando hay que bajarle, alguien debe de gastar menos. Y entonces tú dime qué secretaría va a levantar la mano y va a decir, pues ¿saben qué? A mí recórtenme, a mí quítenme, pues no. Y entonces el problema es que todas las áreas van a decir que es prioritarias. Y entonces, pues el problema es que dónde hacerle los recortes, pero es que ya todo está etiquetado. ¿Recuerdas que cuando quisieron hacer el presupuesto base cero, el gran problema es que no le puedes hacer gran ajuste porque el presupuesto mexicano, el paquete económico es inercial? O sea, todo ya está tan etiquetado. Tenemos pasivos laborales, tenemos las partidas que tienen las dependencias. Pues en realidad el margen de maniobra del presupuesto es limitado, Pedro. Entonces yo creo que lo que nos está reflejando es que ¿te acuerdas que habíamos dicho que el presupuesto refleja mucho cuál es la proyección de país que quieran? Pues me parece que pues lo que quieren es que nos están diciendo que va a seguir el esquema redistributivo de los programas sociales. Eso, otra vez, yo no estoy en contra de eso. Bueno, Pedro, a nuestras edades tú y yo, ¿cómo vamos a estar en contra de eso? Pues al Claro. contrario, digo, pues si nos apoyan con una beca de adultos mayores, bueno, yo feliz de la vida, pero eso no es un elemento que te quede claro de que el problema es que, ¿quién va a financiar eso? Ese es el problema, pero ¿cómo lo financiamos? Y entonces, pues lo que queda claro es que va a haber un desafío en cuanto a mantener. Y entonces, pues lo que yo te había dicho, el presupuesto refleja mucho el modelo económico que quieren. Y el modelo que quieren decir es que va a seguir siendo un modelo redistributivo. Vamos a seguir redistribuyendo. Sí, pero también tenemos que garantizar que haya una estabilidad macrofinanciera, Pedro. Porque estos boquetes tarde o temprano, esto es yo lo que yo llamo kicking the can. Alguien tiene que pagar la cuenta, no free lunch como dicen en Estados Unidos. Alguien tarde o temprano. Puede ser que tú ni yo lo vamos a pagar, pero en la teoría económica se llama equivalencia ricardiana. Dice que cuando hay una deuda presente muy grande, eso equivale a los impuestos del futuro. ¿Qué significa? Que tus hijos, tus nietos, Pedro, son los que van a terminar pagando con más impuestos porque alguien tiene que pagar estas cuentas. Entonces, como tú bien decías, ¿qué dependencias van a cerrarle? Pues yo te digo que muy sencillo, las que la presidente, dado el modelo que quiera, obliga a que le recorte. Ahora, por eso, como bien tú dijiste, Pedro, este paquete es de transición porque todavía no se ve mucho la mano de la presidenta, pero se va a ver en el siguiente. Y en el siguiente es donde vamos a ver a quién le ajusta y a quién no. Y ahí es donde vamos a ver hacia dónde se está moviendo el modelo de país.
porque pues esto no se va a prestar a negociación. Van a decir, la presidenta dice que aquí se le recorte y aquí se le asigne, ¿no? Y obviamente también hay que ser cautelosos, Pedro, porque como hubo un cambio en la administración pública, recordarás que se crearon nuevas dependencias, ¿no? Entonces, pues también creo que están viendo cómo van a ajustar estas y también el nuevo cambio de denominación de la figura que tiene Pemex y CFE. Y entonces yo creo que por eso es como bien tú dices, algo de transición. Y la última idea que se me fue, Pedro, me perdonarás, la última idea que estabas planteando, dijiste lo de la tasa de interés, lo del presupuesto y después dejaste planteada ahí una pregunta que se me pudo Ah, haber el tema ido. del precio del barril del petróleo. Ah, lo del barril del petróleo, tienes toda la razón. La economía mexicana ya se ha despetrolizado, es decir, ya no es una economía, pero aún así, pues aunque realmente el petróleo ahora representa entre 3 o 4 puntos del PIB, Pedro, pues el problema es que esos 3, 4 puntos del PIB pues no los puedes abandonar, porque ya vimos que Sí. no tenemos ingresos y no nos podemos dar el lujo de abandonarlos. Entonces, la pregunta es, eh, ¿qué está pasando con el sector petrolero, Pedro? Pues recordarás que en el tiempo pasado, cada vez que venía el paquete económico, ¿cuál es lo que más platicábamos? Sí. Platicábamos de que, pues lo importante del precio presupuestado del petróleo, que ahora lo traen para 57.8, lo cual me parece bastante sensato, porque el año pasado lo presupuestaron en 56.7 y dicen que el precio estimado de cierre, déjame ver aquí lo tengo, el precio estimado de cierre para este año fue 70. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a tener un excedente de recursos. Bueno, eso está súper Así bien, es. pero es preferible tener la sorpresa positiva que después tener que corregir. Y entonces te recordarás que además de la fórmula que tenemos para calcular el precio presupuestado del petróleo, habíamos las famosas coberturas petroleras, que cada vez suenan menos, pero Ajá. que el problema es que todo el modelo de administración de riesgos de la administración pública ha cambiado. Y mucho de la información que utilizábamos para el paquete presupuestal y particularmente cubrir el petróleo, pues se volvió un tema de mercado y la información se volvió confidencial. Y entonces ahora ya no queda muy claro si realmente cuánto es el monto de coberturas petroleras tipo put que adquirimos, se ha mantenido en sigilo, pero me parece que el precio es relativamente consistente y estable para un escenario donde estamos empezando que el precio del petróleo debería de empezar a disminuir. Hemos tenido choques de precios al alza por las cuestiones de Ucrania y Rusia. Hemos tenido también choques de cambio climático que han hecho que pues haya mayor demanda de electricidad y por tanto de derivados. También recordarás que el turismo ha tenido un auge y hay una gran demanda de turbocina para los aviones. En general, hay una gran demanda de productos petrolíferos, pero recuerda que cuando llegue Donald Trump, lo que va a hacer es que Donald Trump pues va a decir que la transición a energías limpias sea más laxa. ¿Qué significa? Que la producción de petróleo va a tener que seguir haciendo. Y a diferencia del OPEP Plus, que recuerda que es donde está la OPEP ampliada con Rusia, pues puede ser que ahora el productor marginal es Estados Unidos. Y si Estados Unidos dice que hay que echar más petróleo, pues Donald Trump no le va a pensar, ¿eh? Va a sacar más oferta de petróleo y eso debería hacer que el precio empiece a disminuir. ¿Por qué? Pues porque lo que quiere Donald Trump es simplemente que haya más petróleo y que las regiones petroleras como de Texas pues se vean beneficiadas al menos con mayor producción, ¿no? Independientemente de lo que le pasa al petróleo, ¿no? Entonces me Sí, parece nada que en más ese que ahí, sentido, sí, pues nada más que nada más ahí, para terminar la estimado. idea. Ajá. Sí, sí, no, adelante, pasa, sigue, Pedro. No, nada más te iba a decir, nada más que ahí también hay un nivel mínimo donde si no, me parece que se ubican en $60, si baja debajo de ese precio, ya no es rentable y empiezan a cerrar la próxima. Claro, Entonces, porque recuerda que ahí tenemos lo del fracking, ¿no? Porque el fracking tiene un exactamente. precio específico del famoso break-even que permite. Pero también una cosa que es muy importante, Pedro, es que muchas de las plantas de ciclo combinado siguen siendo dependientes del gas natural. Y Así recordarás que es. también la proyección que traen me llama la atención que sigue estando muy estable el millón de BTU del gas natural, ¿no? Entonces, en realidad se ve estable, sin nada más que otra vez aunque se vea relativamente estable, tiene un pequeño incremento. Este año se presupuesta de que el millón de BTU del gas cerró en 2.2, pero el siguiente año se proyecta 3.1. Entonces quiere decir que vamos a tener un incremento del gas.
puede ser un incremento marginal, sí, pero para los volúmenes de gas que traemos de Estados Unidos, pero es un impacto significativo. Entonces tenemos que tener cuidado con ese elemento. Así que yo diría que el marco de lo que representa el petróleo para las variables mexicanas, este, pues ahora tenemos que verlo como otro enfoque, Pedro, eh, sino que ahora Pemex y CFE van a ser unas empresas que estaba haciendo aquí la cuenta que cuánto contribuyen las dos empresas al déficit de los requerimientos financieros. Quiere decir que de todo el déficit, más o menos CFE y Pemex contribuyen con el 20%. Puede ser menor, pero el problema es que no solamente esa es la manera directa, pero recuerda que también pues tenemos pasivos laborales que impactan también al sector público y obviamente también pues los precios que tienen estos productos. Así que, Pedro, en general, pues yo diría que el escenario macroeconómico, o yo le diría macrofinanciero, porque pues, a final de cuentas también impacta las tasas de interés y el tipo de cambio, pues pues se ve que es un escenario que es desafiante, sobre todo con la llegada de Donald Trump, y me parece que las variables de crecimiento económico a mí no me terminan de convencer, yo creo que sí están un poquito excedidas. La parte del tipo de cambio me parece que también está un poquito subestimada, creo que la parte petrolera, pues aunque pese menos, me parece que es la parte que me parece que es consistente en ponerle un precio al nivel que está, dado las transformaciones que está teniendo el sector energético. Y yo diría que uno de los puntos más preocupantes, Pedro, es que no van a poderle cerrar la llave al déficit porque la administración de la presidenta Sheinbaum va a terminar con déficit durante toda su administración y me parece que esa sí es una mala noticia, independientemente de que yo siempre he dicho que tener déficit no es malo per se, pero el problema es que siempre y cuando lo estés haciendo en proyectos productivos que después te permitan detonar una tasa de retorno. El problema es que estamos gastando en cosas que es una transferencia que no tiene una contraprestación y entonces simplemente estamos gastando sin que necesariamente haya un retorno. Y terminaría con que, pues al no haber una reforma fiscal, Pedro, pues técnicamente pues los ingresos están topados y pues simplemente lo que estamos diciendo es que el SAT tendrá que seguir empujando y apretando, pero pues creo que ya se empujó y apretó lo suficiente y lo que estamos haciendo es apretando y empujando a los mismos, Pedro. Entonces, pues no sé Sí. tú dónde sientas la bufanda apretada, pero yo siento que ya está apretada mucho para los que somos cautivos Eh, pues lo que necesitaríamos es que pues si nos aprietan más, pues nos van a asfixiar, porque necesitamos ampliar la base de contribuyentes o hacer una reforma eh, fiscal de manera importante. Y precisamente en que en Estados Unidos bajen la tasa impositiva, pues puede ser que también el desafío de la relocalización sea todo un tema, Pedro, porque pues si bajan los impuestos allá, pues una manera de atraer empresas es que aquí les des estímulos fiscales. El problema es que ya no tienes espacio para dar esos estímulos fiscales. Así que, Pedro, pues yo te diría que pues un escenario desafiante, hay que irlo desmenuzando poco a poco, pero creo que esa sería mi primera lectura de un paquete económico, pues que pues simplemente para mí ya muestra, eh, como dicen aquí, pasando un avión, ¿no? Como dijeran, ya muestra ciertos desafíos de manera importante, Pedro, y uno de ellos yo creo que pues simplemente muchas de las señales son claras. Y la señal es muy clara en qué sentido. La continuidad es el nombre del juego. Y al haber quedado reafirmado el secretario actual de Hacienda para seguir con la presidenta, pues nos dicen que pues no esperemos cambios excepcionales, Pedro, pues si es la misma persona, ¿qué cambio radical va a ser? Pues simplemente mantener lo que ha hecho en el pasado, pues mantenerlo y creo que pues la noticia es que pues en el pasado pues se descuadraron las finanzas públicas en los 2 últimos años y al parecer pues van a seguir descuadradas para el resto de la administración si lo medimos por los requerimientos financieros del sector público, ¿no? bueno, lo que pasa es que ahí es donde viene el reto, estimado Pablo, tener unas finanzas públicas tan ajustadas en un escenario ya de largo plazo, pues es a donde cabe la pregunta, ¿qué tan sustentable es, no? Finalmente, y bien como lo dices, ahorita el presupuesto son 9 billones de pesos, de ingresos son 8.1, y bueno, pues un endeudamiento de 1.
1.1 billones de pesos de endeudamiento. Entonces, exactamente, entonces, pero ¿qué tan en el escenario hacia adelante, pues qué tan sustentable es esto? Sostenible. Digo, el modelo del humanismo mexicano suena bien, y bien como dices tú, nosotros no despreciaríamos una beca de adultos mayores, pero la realidad de las cosas también es que hay que ponerse al otro lado. Esto puede en un momento dado empezar a estallar, ¿no? Eh, También estaba revisando el presupuesto, los subsidios a las tarifas eléctricas por ahí andan en los 80,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, digo, esto de tener empresas públicas, con justicia social suena muy interesante, pero al final yo creo que habría que evaluar la otra parte, ¿no? Bien, ¿qué tan sostenible puede ser este modelo, ¿no? Ya traemos un déficit, se ve que todo el sexenio va a haber déficit, y bien como dices, a lo mejor la otra vía es una reforma fiscal, ¿no? Pero bueno, ahí es donde entra las preguntas, y bueno, una reforma fiscal, ¿cómo? Cuando Estados Unidos quiere bajar la tasa impositiva de las empresas, y entonces, bueno, y entonces está el tema de la relocalización, bien como lo dices, y bueno, en el Tratado de Libre Comercio, bueno, pues está la parte de equilibrar la parte de los sueldos en la industria. Entonces ahí, como dices, ¿para dónde, no? O sea, ¿por dónde estarían las oportunidades, no? Y todo se ve retador, ¿no? Fíjate, Pedro, que le acabas de dar pues una reflexión que mucha gente se hace y que creo que es pertinente, ¿no? Y empecemos primero, para cerrar la parte del petróleo y de Pemex, pues, se me estaba yendo un elemento que tenemos que tomar en consideración. Queda claro que Pemex es un elemento fundamental en la vida pública del país. Desde el punto de vista histórico, eh, digamos, yo te puedo decir que yo valoro mucho la historia de Lázaro Cárdenas porque, pues, cuando yo fui estudiante del doctorado, pues recibí la aprecia de Lázaro Cárdenas y sé lo que significa para los que venimos de clases populares y que lo que significó Lázaro Cárdenas en todo un modelo de país. Y es simbólico lo que él hizo al expropiar la industria petrolera, pero creo que también tenemos que ubicarnos en una realidad, Pedro. Tener una empresa altamente endeudada, 100,000 millones de dólares, que le debe a un montón de acreedores, que no le debe a proveedores, que tiene pasivos laborales gigantescos, pues es, ¿qué nos deja ese sector? Yo le llamo que ahora nos dicen que el nearshoring es una segunda oportunidad. Cantarell perdimos el segundo yacimiento más grande del mundo, pero ¿qué hicimos de la década del 71, 72 que se descubrió Cantarell hasta la fecha? Pues simplemente Cantarell era una joya de la corona que pues, nos dijeron que habíamos que saber administrar la abundancia, que había países ricos y pobres y que nosotros debíamos de acostumbrarnos a administrar porque éramos un país rico. Bueno, pues algo pasó, Pedro, porque no se materializó. Y entonces me parece que ahora nos dicen que para esta actual administración el nearshoring es otro, pero va a representar el nearshoring otros desafíos en infraestructura, en apoyos, en presupuesto, o sea, no es una tarea fácil, pero quiero cerrar que el problema de no reconocer una realidad es que de pronto la realidad te empieza a volver un rehén porque tiene una carga ideológica, histórica, mítica. Es como si de pronto yo no pudiera tener el desprendimiento de un recuerdo familiar y decir, yo añoro lo que viví con mi padre, con mi madre, y no lo puedo hacer. Bueno, el problema es que Pemex, con el cambio que hicieron, pues de facto estamos absorbiendo parte de su deuda. Me digan o no, pues técnicamente la estamos absorbiendo. Y entonces, ¿qué significa, Pedro? Que pues la calificación soberana de México, que es grado de inversión, contra la de Pemex, que es bono altamente especulativo, lo que le llaman bono basura, en el sentido de que tiene que pagar mayor rendimiento cuando sale al mercado, pues lo que puede hacer es que va a arrastrar a la deuda mexicana hacia esos niveles. Y ahora se anuncia por ahí que posiblemente Pemex pueda regresar a los mercados financieros a fondearse. Bueno, Pedro, no le va a salir barato, o sea, y te voy a decir por qué tiene que regresar, porque no va a haber otra manera de financiar una empresa porque recursos presupuestales ya no hay.
tiene que salir al mercado y claro, le van a prestar a Pemex, pero le van a prestar a tasas muy altas. Eso es sin duda. Y corremos el riesgo que si se mueve la calificación soberana, pues eso vamos a tener un impacto no todavía más. solamente en Pemex, sino problemas en el resto. Y tu pregunta que señala, pues mira, tú sabes que siempre, Pedro, en este programa y nuestra filosofía siempre ha sido tratar de siempre dar los elementos económicos y financieros y tratar siempre de la política, pues dejarlo a los politólogos, a los internacionalistas, pero eso no impide que no veamos una realidad y la realidad es que los modelos reflejan pues una carga política, ideológica que está ahí centrada. Ahora, a mí me ha parecido que independientemente, siempre mi impresión, pero voy a hablar a título personal, es que creo que yo nunca he creído que ningún gobierno pueda resolver todos los problemas de un país. Yo creo que los problemas son desafiantes y requieren un conjunto de acciones que requieren de la política pública. Y la política pública es los consensos, la discusión y tratar de llegar a acuerdos que se beneficien. El problema es que lo que he encontrado en fechas recientes es que el mundo está muy polarizado, pero el mundo en general, y México no es la excepción. Y entonces cuando vemos es que cuando alguien tiene una idea, pues la idea a veces ya no se discute, ya no se ve dónde se pueda mejorar, porque ahora es mi idea y la idea se queda. Y entonces me parece que yo, sin romper mi tradición de que quiero ser lo más objetivo posible, perdón, pero lo más importante es decir lo siguiente. Todos los modelos van a tener un desafío, Pedro. Izquierda, derecha, centro, centro, izquierda, centro, derecha, todos van a tener un desafío. Lo importante es que no se te olvide que al final del día no podemos descuadrar la teoría económica. Y la macroeconomía en particular se infiere que persigue el crecimiento económico. ¿Cómo podemos hacer que la economía crezca? Segundo, que generemos empleos. Tercero, que tengamos estabilidad de precios. Cuatro, que tengamos flujos comerciales con el resto del mundo que generen más riqueza. Pero el otro tiene que ver con lo que se llama la estabilidad financiera, que tengamos precios estables, que tengamos tipos de cambio y tasas accesibles, acceso al crédito, ahorro, que tengamos tipos de cambio que nos permitan que la economía cuadre. Entonces, eso es lo que le llamamos en conjunto la estabilidad macrofinanciera. Y entonces la pregunta que yo digo, yo no, yo más que dar la respuesta, yo preguntaría a la audiencia, ¿se puede llegar a esos objetivos aunque sea loable que uno de los objetivos de la macroeconomía es resolver las desigualdades, se puede alcanzar cuando tú gastas más que lo que te ingresa? Yo digo que no, porque simplemente hay que voltear en la casa, Pedro. En la casa tú no puedes gastar más que lo que te ingresa porque la realidad te rebasa. Y va a llegar un momento en que si tú dejas que gastes, gaste y no ingresas más, te va a generar un descuadre. Y ese descuadre, ¿qué va a hacer? Va a impactar a la familia. ¿Y cómo lo vas a resolver teniendo que vender tus activos, tu casa, tu coche? Y eso puede ser que a la larga haga que la familia esté en peor situación que la que quiso estar con las acciones de gasto adicional. Así que yo diría que a veces no podemos inventar cosas en la economía, sino que lo que tenemos que hacer es lo que ellos, y por eso me sorprende, y esa sería la reflexión final, Pedro, me sorprende un poco lo que está pasando porque recordarás que lo que más han defendido en la administración pasada y al inicio de esta es que decir que ellos van a mantener la estabilidad macrofinanciera y que se sienten que la famosa disciplina fiscal y la austeridad republicana era el símbolo. Bueno, pues ahora hay que entender a qué le vamos a llamar austeridad, porque yo austeridad no veo mucha. Y eso nos está generando un descuadre. Entonces yo diría que hay que tener cuidado porque creo que ahora, pues sí, estamos viendo un descuadre entre lo que se dice y entre lo que se hace medido por las variables. Y otra vez me concentro en las variables que estamos midiendo y al parecer hay una pues desacoplamiento, Pedro. Así que yo te diría que pues izquierda, derecha, centro, en su momento Salinas tuvo sus desafíos, en su momento Calderón, en su momento Fox, todas las administraciones tienen los desafíos tanto del contexto internacional como interno, pero al final, ¿cuál debería ser el objetivo primigenio, Pedro? Pues que la sociedad esté mejor. Y quiero cerrar con la última variable que no le hemos dado tanto énfasis, Pedro, pero que es una variable que cada vez no nos gusta hablar de ella, pero que tiene un peso importante, la inseguridad.
La inseguridad es una variable que cada vez pesa más en los modelos económicos, porque el derecho de piso, la inseguridad puede tener una variable clave, no solamente desde el punto de vista macro, sino de parte micro. ¿Y cuál es la función del Estado? Nación, Pedro, proteger a la sociedad. Entonces, pues yo digo que los desafíos para la actual administración, ojalá los puedan resolver, Pedro, porque tú y yo vivimos en este país, están nuestras familias y pues queremos que este país le vaya bien. Y nunca haremos un comentario que vaya en contra de ello. Ahora, ¿qué significa? Que simplemente nuestra función y nuestra obligación al participar en un medio de comunicación es poner las alertas donde nosotros la vemos con el estado de información que tenemos. Y yo creo que eso es muy válido y eso también creo que enriquece la discusión pública, que después venga la autoridad y digan, señor Pedro Mentado, señor Pablo, ¿qué creen? Ustedes les faltaba esta información y qué creen que, no, fíjense qué interesante, o fíjense que el punto que ustedes dijeron lo tenemos presente, pero lo estamos atacando. Yo creo que la discusión, Pedro, enriquece y nunca hay que ver que las discusiones restan. Yo creo que todas las ideas son buenas y las discusiones permitan eso, tener un mejor visión de país del cual todos queremos tener. Pues bien, estimado Pablo, pues bien, como lo planteas, el escenario es retador. Bien, estuvimos con Pablo López Arabia, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, doctor en economía por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en economía por el Tecnológico de Monterrey y economista de la UNAM. Muchas gracias, estimado Pablo. Al contrario, Pedro, un placer.